Bienvenidos a este espacio. Yo soy Oli Díaz y te doy la bienvenida a nuestra serie de entrevistas que llevamos a cabo a 5 mujeres maravillosas durante la Semana de la Mujer. Estas pláticas tienen el propósito de abordar experiencias que como mujeres hemos enfrentado, situaciones reales, así como el manejo de nuestras emociones durante estos procesos y sobre todo cómo hemos ido transformándonos y sanando aquello que nos ha lastimado o aquellos retos que hemos vivido. Todo con la finalidad de recobrar nuestro poder y reconocernos como mujeres llenas de mucho amor y con capacidades creadoras de una realidad diferente. Te recuerdo que juntas podemos crear un camino diferente. Hola, bienvenidos a esta su segunda charla de la Semana de la Mujer. Pues bueno, vamos a iniciar otra plática con otra gran mujer, una amiga a distancia también, una gran guía, porque también en el momento en el que tuve contacto con ella fue algo bonito y es algo que les he venido compartiendo, que a veces puedes encontrar ese apoyo en personas que a lo mejor no tenemos la oportunidad de estar compartiendo el mismo espacio. Entonces hoy vamos a tener de invitada a una querida amiga terapeuta, una mujer, una madre venezolana, ahorita que espero a que ella me mande la invitación para unirme. Ahorita entramos y pues bueno, mientras van conectándose algunas personas. Muchísimas gracias a todos los que han estado participando desde ayer en la plática, en el live que tuvimos también por la noche. Entonces todo esto ha sido muy gratificante poder escuchar historias de las participantes, poder, vamos a ver, Majoli, creo que en la parte de abajo hay una opción como de una camarita donde dice que enviar solicitud para participar. Creo que ahí le tienes que dar, creo, ya está, perfecto. Pues bueno, vamos a empezar ahorita en lo que se va uniendo. Pues bueno, les agradezco muchísimo a todas las personas que están aquí. Si nos pueden ayudar a compartir, se los agradeceré infinitamente. Vamos ya conectando. Majoli, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Aquí 4 de la tarde en México y por allá en Venezuela creo que son las 6, ¿no? Sí, mi amor, las 6 de la tarde. ¿Cómo estás? ¡Feliz Día de la Mujer! Un abrazo hasta allá, un abrazo. Ahora sí, de mi alma a tu alma nos saludamos. Gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar aquí compartiendo. Y pues bueno, vamos a hablar de historias o situaciones relacionadas a lo que es ser mujer en la actualidad. Porque como yo les decía ayer en la plática, no, hoy nos ven de cierta forma, pero llevamos un camino de vida. Hemos enfrentado miedos, hemos enfrentado situaciones donde tenemos que sanar y es de valientes, la verdad, es de valientes reconocernos ese valor que tenemos para abrir, para hablar y decir, esta soy yo, esto me pasó y aquí estoy, ¿no? Dispuesta a sanar. Pero bueno, voy a empezar. Majoli Ramos, ella es una mujer y madre venezolana, tiene 33 años. Me llamó mucho la atención, Majoli, ahorita nos vas a explicar. Dice que ella tiene o estudió, creo que igual aquí en México, la licenciatura o especialidad en archivología. Ahorita nos explicas. También es especialista en lo que es administración de empresas y bueno, instructora de yoga, meditación, coach angelical, terapeuta holística y entre otras cosas, bueno, le gusta la lectura, el cine y ama la naturaleza. Esa es Majoli a grandes rasgos. Pero bueno, vamos a darle la palabra a ella para que nos platique más
quién es Majoli hoy en día. Majoli, muchas gracias, te cedo la palabra. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, no solo por invitarme, sino por generar este espacio tan bonito y de conciencia que lo que nos lleva es a recordar nuestro poder como mujeres y como tribu, la importancia que es apoyarnos las unas a las otras y saber que juntas somos más fuertes, que el tema de rivalizar no es más que una conducta aprendida, no es natural en nosotras. Ser solidarias, contener, amar, es lo que somos realmente y estos espacios nos ayudan a recordarlo. Eso me parece maravilloso, así que muchas gracias por escuchar a tus guías y generar este espacio. Gracias por invitarme, de verdad es un honor compartir este espacio contigo. Y bueno, es mi primer en vivo, o sea que nada más esto me está ayudando a mí particularmente en mi proceso. Así que por todos lados que lo veas, es una experiencia maravillosa, así que gracias. Claro, no, pues gracias a ti. Y de entrada siento mucha energía. Creo que todas las mujeres que invité o que aceptaron la invitación no es casualidad, algo estamos trabajando. Hoy en tu caso es un día donde se manifiesta en todo el mundo la palabra, la voz de la mujer, la fuerza de la mujer. Y hoy dices, es mi primer live y es un gran paso, ¿no? A veces sentirnos en esta incertidumbre, pero que lejos de verla como algo malo, como algo que me cause ansiedad, es de algo bueno viene después de esto, porque me estoy abriendo a un campo infinito, ¿no? El cual ni siquiera yo sé en este momento, pero estoy aquí y me dispongo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, una de las cosas que te decía, yo leí cuando me pusiste eso de archivología, dije, ¿qué es eso? Mejor mi mente puede pensar tantas cosas, ¿no? Pero dije, mejor le pregunto a Majoli, ¿qué es eso? Tranquila, que esa es una pregunta que me han hecho desde que comencé a estudiar, incluso aquí en Venezuela. Pues una carrera muy popular, pero es hermosa desde mi punto de vista, evidentemente. Sí. Trata de la gestión documental, de la importancia de los centros de documentación, archivos, bibliotecas. Mi especialización es en archivos particularmente, y de allí aprendes solo a tener metodología, organización, sino que de verdad le das valor al patrimonio histórico que te dan los documentos. Los documentos reflejan nuestra historia y eso es fundamental, es extraordinario. Y muchas veces, quizás por desconocimiento, les restamos un poquito de importancia. Y allí es donde entramos nosotros los archivólogos a recordar esa importancia y a rescatar todo lo valioso que hay en esos documentos. Oye, Majoli, y ahorita escuchando la definición de lo que es esa especialidad o esa licenciatura, wow, o sea, me quedo pensando, porque al final hoy que también te dedicas a llevar a cabo este apoyo, ser guía para otras mujeres, y que a veces tenemos que hacer eso, rescatar nuestra historia, rescatar nuestros archivos, identificar a ver dónde, ahora sí, qué nos edifica, ¿no? ¿Qué es lo que nos sustenta? E ir viendo, y que a veces, lejos de ir peleando con esa historia, es como a veces honrarla, ¿no? O sea, honrar quiénes somos, honrar todo lo que hubo, y también hacer a veces como ese, ok, para que haya un cambio hoy en mí, pues necesito identificar qué cosas ya no deben de seguir, ¿no? Pero imagínate, o sea, como dijeran desde otra perspectiva en ese momento, a lo mejor digo, no sé si en ese tiempo tú ya te estabas ahora sí enrollado en todo esto de la espiritualidad y las conexiones y las energías. Sí, a muchos así nos ha pasado, ¿no? No, para nada. Entonces dices como todo esto, en algún momento yo siempre he dicho, todo es perfecto, a veces no sabemos ni siquiera para qué estudiamos lo que estudiamos, pasamos lo que pasamos, hasta que llegamos como a un punto donde decimos, esto es mi camino de vida, ¿no? Y aquí empiezo a ver como el propósito de lo que yo soy y aportarle a otro, ¿no? Y qué interesante es cómo todo esto se fue acomodando hasta que llegó la Majoli. Cuéntanos un poquito, Majo, de qué
¿Cómo llegaste a esta parte espiritual? ¿Cómo empezaste en este camino, ¿no? Del descubrimiento de esta nueva tú, porque obviamente sigue siendo tú, pero empezaste a recobrar como que esas memorias y a recuperar ese poder que estaba en ti. Así es, bueno, ha sido un proceso, como creo que la mayoría que estamos en este camino, de experiencias que nos han ido guiando o orientándonos a encontrar algo más, claro, a entender que no es lo que nos contaron tradicionalmente, que la vida no viene con un guión específico, metido en una cajita y que todos vamos a ir por ese mismo carril, ¿no? Particularmente cuando empecé la carrera de archivología, ni yo sabía qué era, realmente era una niña de 15 años, Dios me abrió esa puerta y pues allí entré. De allí pues saco las mejores amigas que tengo, de allí gracias a esa carrera conocí al papá de mi hijo, que es la bendición más grande que tengo, mi bebé. Gracias a eso fui haciendo un camino en el ámbito laboral que además de enseñarme la importancia de la historia, de los documentos, la importancia de ser organizado, de tener una estructura en aspectos metodológicos, me fue llevando también en el ámbito empresarial a conocer otras áreas. Tienes muchísima data, ¿ok? Y aprendes de muchas cosas. Estando ya en el ámbito de archivo, trabajando en un banco bastante grande aquí en Venezuela, comencé a interesarme por la parte de gestión del talento humano, todo lo que implicaba las relaciones, cómo influía todo el tema humano en la productividad. Ese fue mi primer acercamiento a interesarme en la persona como tal. Entonces de allí viene mi estudio en gerencia empresarial. Mira. Pero estando allí, aquí hay algo que se llamaba en alguna época Great Place to Work, el mejor lugar para trabajar, ¿okay? Y esa empresa participaba todos los años y dependía su calificación de una encuesta que le hacían a los empleados. Y recuerdo que en ese momento nuestra área no logró una buena posición. Y ahí yo empecé a investigar el por qué. Y de hecho, desarrollé mi tesis en base a eso. Y llegué al punto de la confianza. Que después de allí, que la confianza era un aspecto fundamental para construir una buena relación laboral y que las cosas fluyeran armónicamente. Entonces, desde allí empecé a interesarme por esos aspectos del individuo, que no es solamente que tengas un buen salario, no es solamente que tengas un título bonito en el cargo, es que realmente te sientas bien en donde estás, que como individuo, como ser, necesidades emocionales estén satisfechas. Y la confianza es un aspecto fundamental. Tú tienes que confiar en la institución, tienes que confiar en lo que estás haciendo, creerlo, para hacerlo desde el ser. Entonces creo que ese fue como mi primer acercamiento a temas un poquito más humanos, por decirlo de alguna forma. Ya después de ahí, bueno, situaciones personales de vida, el tema, me divorcié, por decirlo de alguna manera. Después llegó otro momento muy importante en mi vida, que fue enfrentarme a una situación de cáncer de mi mamá, que para mí también fue un parteaguas. Entonces todas esas situaciones me fueron guiando, o sea, mis ángeles me fueron poniendo los maestros en el camino que me ayudaron a transitar esa historia desde el amor y sacar el mayor aprendizaje de cada uno de esos eventos. No quedarme sentada en la víctima de pobrecita yo, mira lo que me pasa, sino entender que todo tenía un para qué, que todo tiene un propósito y que la confianza en que la divinidad hace lo mejor para mí en toda situación era la clave de eso. Entonces, así voy llegando yo a la espiritualidad, pasito a pasito. Cada uno de los eventos me fue llevando quizás a un libro, a un coach, a una información, y así se fue construyendo ese lado de Maoli holístico, por decirlo de alguna manera.
Entonces, ya una vez que yo tenía muchas herramientas, comencé a pensar que podía compartirlas con otros. Y allí comencé a interesarme, no solo para buscar mi propia sanación, sino tener la capacidad de acompañar a otras personas que también lo requerían. Porque bueno, en el camino uno siempre consigue amigos, personas que de una u otra forma se acercan a ti y te das cuenta que tu historia los puede acompañar, que así tú hayas recorrido simplemente 3 pasos en el camino, quizás esa persona aún no ha dado el primer paso, y ese camino que tú andaste puede hacerle el suyo más sencillo. Entonces, de allí nace esta Maoli holística, por decirlo de alguna manera. Wow, y te digo, o sea, como a veces, y es muy importante, darnos cuenta que tu camino, por ejemplo, no espiritual, ¿no? Ahora sí, tu crecimiento, tu capacitación, cómo te fue llevando a los puntos que más adelante iban a ser la base para poder desarrollar esa espiritualidad, que era muy importante. Y algo bien interesante, ¿no? O sea, lo que fue el analizar algo que se dice tan fácil, la confianza, pero créeme que a veces cuesta trabajo tenerla, desarrollarla. Es bien interesante porque eso que tú dices en el trabajo, y eso se lleva, aplícalo en cualquier aspecto de tu vida. A veces tenemos una buena casa, tenemos un buen trabajo, tenemos un buen marido, una buena relación de pareja, básicamente, una buena relación con los hijos, pero hay algo que no es, o sea, como dijeras, no te satisface. Y es ahí cuando tienes que darte cuenta que no viene de afuera, sino viene de adentro, y es empezar a revisarnos, ¿no? A empezar a trabajar. Y yo algo que ayer también lo compartía, que nuestro cuerpo, o sea, bueno, lo que somos, pues este cuerpo físico, tenemos una mente y tenemos un espíritu, y todo tenemos que estarlo cuidando y cultivando. Entonces, pues al cuerpo físico, ya sea con la medicina, haciendo terapias, lo que tú quieras para que estés sano. La mente, educar, leer, tomar cursos que te ayuden siempre a mantenerte enfocado en lo que quieres, pero el espíritu muchas veces no le dan esa importancia, y es algo muy fundamental, porque es ahí donde radica realmente el poder de lo que somos. Ahora sí dijeran las abuelitas, de lo que estás hecho, para demostrar de lo que estás hecho, pero pues es tu espíritu, ahí se fundamenta todo. Y durante este camino, porque ya que te escuché, no es Maholi, es Maoli. Acá nosotros que a la H luego le ponemos la J, igual por cuestiones, yo creo, gringas o algo así. Pero bueno, Mao, fíjate, entonces todo esto, pero en tu proceso hubo un punto donde tú sentiste que por el hecho de ser mujer fue difícil transitar este camino en lo laboral, en este crecimiento, porque yo, por ejemplo, sí viví mucho el hecho de que eres mujer, o sea, tus propios jefes, ¿no? Pensaban que yo, en este caso, no, pues te falta experiencia, no tienes capacidad para desarrollar a otras personas. Y como aparte yo no tenía confianza en mí, pues haz de cuenta que todo eso que escuchaba de allá afuera, pues yo así lo tomaba como una verdad absoluta. Y sin embargo, luego entraba en conflicto, porque yo quería hacer más, y demostrar que no era lo que ellos decían, pero en el fondo no era, nunca, durante ese proceso, nunca trabajé mi parte interior. O sea, siempre era, trata de hacerlo mejor, capacítate, aprende a hacer lo que te están requiriendo, que en este caso yo soy contadora. Entonces, bueno, tómate un curso de un cierre fiscal, tómate un curso de auditoría, tómate un curso de esto, y así me la vivía, ¿no? En cursos y aprendiendo, siempre queriendo ser la mejor, pero venía desde el hecho de querer que me reconocieran, ¿no? Lo que yo era. Al final, hoy puedo saberlo, ¿no? Al final, ¿por qué yo no tenía ese reconocimiento? Porque ni siquiera yo me sentía
yo no me daba ese reconocimiento, o sea, yo no me sentía bien conmigo, porque al final yo no me sentía capaz de lo que se supone, se pretendía de mí, ¿no? Entonces, pues yo no tenía eso. Y fue un proceso muy fuerte, y, o sea, pues ahora sí, en esos momentos de soledad, donde estás tú, donde estás Dios, o en esa parte donde tú trabajas y dices, ¿qué me falta? ¿Por qué no tengo eso que todo el mundo me pide, ¿no? ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué no puedo tener un mejor trabajo? ¿Por qué no me pueden ofrecer un mejor salario? Etc, etc. Y sí, llegaba esa frustración, y que obviamente a veces la enfocaba mal en el sentido de la molestia, del coraje, de vivir en la pelea, o sea, de demostrar, pero desde el enojo, ¿no? En conflicto. En tu caso, ¿alguna situación que hayas tenido referente a esto, de estar queriendo luchar, dijeran por así, soy mujer, escúchenme, no me hagan menos, ¿no? Sí, claro, claro que sí, y en diferentes aspectos. O sea, por lo menos en esta empresa, este banco en el que trabajé, me sucedió que justo en el periodo en el que yo estaba embarazada, comenzaron a generar una estructura de cargos. Yo era la única archivóloga que había en ese espacio, y sin embargo, por estar embarazada, no me ascendieron. Aunque tenía el tiempo, tenía la experiencia, pero me dijeron, estás embarazada, no puedes ascender. Y me dejaron sin ascenso por el simple hecho de estar embarazada. Bueno, no pude hacer nada, fingí, como decimos aquí en Venezuela, fingí demencia y seguí. Y posterior a eso, bueno, me reintegro a mis actividades después del posparto, y vienen las evaluaciones y tal y qué sé yo, y me dicen, no, pero es que yo no te puedo dar más aumento porque tú estás en periodo de lactancia y tú te vas al mediodía. Y así me tuvieron un buen tiempo. Entonces, el hecho de ser mujer, de ser madre, de que tienes muchas otras responsabilidades que solo ser un trabajador, un empleado, siempre te genera ciertas restricciones, en teoría. De cara al patrono, siempre lo ven como que si eres un riesgo por ausentismo. Porque bueno, ella es mamá y evidentemente va a ser mamá primero que empleada. Entonces, es mejor dejarla quietecita en una esquina, que trabaje como hormiguita, pero hasta aquí. Entonces, sí, es una de las cosas a las que uno se enfrenta. También me tocó trabajar con muchos hombres en otros espacios, en donde yo tenía que liderar a hombres profesionales mucho mayores que yo, y evidentemente todo eso hace que uno se confronte a sus propias inseguridades, a sus propios miedos. Evidentemente en ese momento yo no tenía el nivel de conciencia que tengo hoy en día. Hoy puedo entender que yo hacía muchas cosas, quizás al igual que tú, desde el querer demostrar, no desde el ser, ¿ok? Hoy en día puedo ver que cada una de esas experiencias no eran más que un espejo de mis propias inseguridades, porque hay una ley tan cierta como la ley de la gravedad, que es la ley de correspondencia, que nos dice que como es dentro, es fuera, como es arriba, es abajo. Entonces, muchas veces nos enganchamos a pelear con el reflejo que nos da el espejo y no volteamos a darnos cuenta que la fuente de ese reflejo somos nosotros, y eso es lo que hay que trabajar. Entonces, cuando tú comienzas a trabajar y a sanar esas creencias limitantes que hay en ti, como que como soy mujer no me van a ascender, como soy mujer me van a pagar menos, mientras tú tengas esas creencias, eso es lo que vas a ver en el mundo exterior. Cuando uno toma la responsabilidad de su vida, que no es fácil, es como decías al comienzo, es un camino de valientes, hacerte responsable de tus creaciones, porque tu vida es tu creación al final del día. No es fácil, pero cuando lo haces comienzas a ver las diferencias, comienzas a ver que ya no aparecen ese mismo tipo de personas, que ya no te encuentras en ese tipo de situaciones, y no fue porque hiciste algo afuera, no fue porque le diste una patada a la mesa y los dejaste de ver, no, sino porque trabajaste dentro, y eso se refleja. Es un trabajo que requiere compromiso con uno, es un trabajo que requiere valor, porque encuentras muchas cosas que no quisieras ver, encuentras muchas cosas
te da miedo enfrentarlas y a veces abruma darte cuenta que hay tanto por trabajar, tantas creencias, pero Ay, sí. lo único que pide en esta vida es un paso a la vez, que no nos quedemos sentadas en el papel de víctima. O sea, es como que si nos echáramos un perfume así, soy la víctima porque soy mujer. Mientras no nos empoderemos, aunque que suena súper trillado, que la palabra la dicen en todos lados, pero realmente necesitamos tomar el control de nuestra vida. Y tomar el control no es más que asumir la responsabilidad de tus creaciones. Es decir, ok, me está pasando esto, ¿para qué me está pasando? Sí, ¿Qué sí, puedo y definitivamente. Entonces creo que eso es fundamental. Evidentemente la vida te va llevando a través de las experiencias a ese nivel de conciencia y uno lo sigue trabajando eternamente. Mientras estemos en este plano físico seguimos trabajando. Pero creo que ser mujer y aceptar tu energía femenina, aceptar todo eso que implica ser mujer es una parte fundamental para que podamos vivir en armonía. Porque eso somos, gran parte de lo que somos. Evidentemente todos tenemos energía femenina y masculina, pero tenemos que hacer las paces con ambas. A veces nos vamos a un extremo o al otro. Por ejemplo, cuando uno está en el entorno laboral y te enfrentas a que estás en un entorno donde comandan los hombres, uno a veces tiende a opacar o a ocultar su femenino. Y entonces te vas a la acción, te vuelves casi que un hombre, negando tu propia esencia y entras en un desequilibrio. Por ejemplo, yo compartí esta mañana en mis redes Sí, compártenos eso. Compártenos, está muy bonito lo que escribiste, es la verdad, esa bonita reflexión que hoy justamente te nació y la verdad, muy linda. Adelante. Alegra que la vieras. Y es un poco eso, es de verdad mi vivencia. Yo me fui convirtiendo cada vez más en un hombre. Y de verdad me decían, no, es que es un macho de mujer, yo me sentí orgullosa. Yo sí soy un macho. Y me cerré muchísimo a recibir ayuda. Yo duré una época importante de mi vida que yo no sabía lo que era llorar, yo no podía llorar. Y estaba negando, estaba castrando una parte importantísima de lo que soy. O sea, yo pasé de un lado de la balanza al otro de un solo golpe para intentar adaptarme, porque creía que así iban a considerar que era suficiente, que así valía, que así merecía los cargos, que así merecía el respeto de otros. Y la verdad es que no es así. La vulnerabilidad, mi capacidad de empatizar, todo eso forma parte de lo que soy. Soy mujer y eso tiene una cantidad de características maravillosas que nos fueron otorgadas por una buena razón. No tenemos por qué tratar de convertirnos en algo que no somos. Sí, definitivamente es recuperar esa identidad, hacer esas paces con lo que está en nosotros. Y fíjate, ahorita que dijiste eso, se los comparto. ¿Qué significa o qué palabras puedes identificar cuando hablamos del sagrado o de la energía femenina? El sagrado femenino habla que es empático, habla de la suavidad, de la inclusión, del cuidado, de la apertura, de la creatividad, del fluir, de la confianza y de la vulnerabilidad. Eso representa nuestro sagrado femenino. Y nuestro sagrado masculino es el ser claros, asertivos, el ser focalizados, el saber hacia dónde dirigirnos, el tener el orden, la disciplina, la estructura, la fuerza y la claridad. Eso es lo que hace en cualquier ser humano ser, ahora sí, como que alguien, un humano por excelencia, ¿no? Alguien completo. Y cuando tenemos estas dos energías de manera equilibradas, empezamos a sentirnos bien y empezamos a conectar más con lo que somos. Y todo aparentemente dices, es que a esa persona todo se le da fácil. No, no es que a veces se te dé fácil, es que todos los días, desde que abrimos los ojos, empezamos a hacernos conscientes de cada decisión, de cada palabra, de cada pensamiento que tenemos y siempre buscando ese equilibrio.
a lo mejor, efectivamente, en el transcurso del día pasan situaciones y no somos perfectos. O sea, estamos llenos de muchas imperfecciones, pero creo que eso es lo que nos da cierta perfección, ¿no? Y que al final del día te toca a ti, a ver, dónde fue, para qué fue, qué situación fue lo que me movió, por qué me conflictuó tener que tratar con esta mujer u hombre. Algo me quiere decir, ¿no? No en esa persona, sino en mí. Y obviamente cuando estas energías se desequilibran, pues nos da un femenino enfermizo tóxico o un masculino tóxico. Por ejemplo, hablando desde cómo somos mujeres, si el femenino lo llevamos al desequilibrio, pues nos volvemos excesivamente sentimentales, dependientes, irracionales, nos sentimos débiles, empezamos a querer manipular, a no poner límites y a todo verlo desde el sacrificio. Y si llevamos nuestra energía masculina hacia ahora sí lo polarizamos, pues nos volvemos agresivas, autoritarias, crueles, egoístas, arrogantes, violentas, vacías, insuficientes. O sea, cómo todo esto está en nosotros y por eso es importante, como bien tú platicas, tomar esa responsabilidad. Sí, hay situaciones que están allá afuera. Sí, hay alguien que a lo mejor viene y quiere agredirnos, pero también es importante porque esa persona fue educada o nació de una mujer y nosotros tenemos que tener esa responsabilidad de lo que hay allá afuera, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, más, o sea, si tienes hijos, hijas, o sea, todo eso implica, ¿no? Todos los días, pero siempre es un trabajo interno. Y, por ejemplo, hay algo que a mí me costaba mucho trabajo identificar y un día tuve que, pues, platicar, ¿no? Con ambos, mis papás, ¿no? Y digo, ay, quiero que me cuenten un poco de sus historias. Mi mamá rápidamente me contó las historias de ella, de su mamá y de lo poco que se acordaba de las abuelas. Mi papá no, mi papá así como que, ¿y para qué quieres saber? ¿Y para qué necesitas? Eso ya no es necesario. Y yo en ese momento, yo dije, bueno, ¿qué tiene de malo saber historia, no? O sea, saber qué pasó en la familia, ¿no? A lo mejor algo a mí me da información. Pero él lo sentí como que si se fuera a juzgar, ¿no? De dónde es, cómo fue y demás. Entonces yo le dije, a ver, le digo, yo te lo pido, le digo, es como un regalo para mí. Le digo, para hoy que tú estás aquí con vida, pues yo puedo saber un poquito de lo que tú viviste, de lo que vivió mi abuelo, o tu bisabuela, o tu bisabuelo. Y ahí tuve la oportunidad de ir creando o ir identificando hoy ese miedo que a veces me paralizaba y yo no entendía por qué. Y entender por qué a veces, ejemplo, cuando a mí una figura, generalmente lo veía en un hombre, o sea, reflejado, ¿no? Que alguien me representaba de facciones así como duras, como secas, como yo no tengo sentimientos, ¿no? A mí nadie me va a hacer llorar. Ese tipo de hombres así como que muy fuertes, yo los veía y yo por dentro decía, no quiero hablar con él, no quiero trabajar, por favor que no me digan. Y justamente, ¿qué crees? Ese va a ser ahora tu nuevo jefe, o ahora ese va a ser tu cliente, o ahora tienes que ver con esta persona este asunto. Y yo, ay Diosito, ¿y ahora por qué? O sea, yo así, ¿no? Y temblaba, o sea, mi cuerpo empezaba a temblar. Incluso a veces hubo ocasiones donde la voz, o sea, hubo un día en que me dio exceso de tos y no pude hablar. O sea, yo decía, ¿pero por qué? O sea, si todas las ideas las tengo claras, sé de lo que está hablando, sé que me está pidiendo, o sea, lo tengo muy claro. ¿Por qué mi cuerpo, mi voz se corta? O sea, no puedo. O sea, en mi cuerpo es y nada, de aquí no va a salir, ¿no? Y cuando empiezo a escuchar historias de la familia, de los abuelos, de las bisabuelas, donde hubo mucho maltrato, donde nunca les permitieron ser habladas,
donde hubo agresiones físicas hasta casi provocar la muerte. Es ahí donde yo dije, claro, pues yo soy el reflejo y el producto de ellas, ¿no? Y lejos de enojarme, porque hubo un momento en que yo viví enojada, o sea, yo decía, ¿por qué me tocó esta familia? O sea, yo no, ¿por qué tengo que pagar lo que ellas hicieron? O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, entras en ese conflicto. Y cuando empecé a trabajar, yo nunca conocía a nadie del linaje materno, no conocía a la abuela ni a la bisabuela, no hay fotos, no hay nada. Y recuerdo que en un trabajo de sanación del transgeneracional, el poder ver y sentir a todas las mujeres, o sea, y ahí estaban, ¿no? Y que escuchar y sentir la conexión con ellas de que ellas, pues es lo que les tocó vivir, pero que para nada ellas querían, pues, ahora sí como que darme la carga, sino simplemente ellas me iban a partir de ese momento, si así lo quería, ayudarme a sanar, ¿no? A darme la fuerza, a darme el valor, y que si yo decidía a partir de ese momento cambiar mi realidad, lo podía hacer. Yo no tenía por qué seguir cargando como una cadenita, ¿no? Sino simplemente desde el amor, transmutar, transformar todo eso y empezar, ahora sí, ser la voz de ellas, ¿no? Y hacer ese cambio. Pero digo, ¿cómo todo esto, o sea, cuando empezamos a verlo y a sanarlo y que digo, cómo es que a veces, pues no las conocí, pero ahora digo, pues mis abuelas y mis bisabuelas, ¿no? No, hombre, son unas chingonas. Y a veces luego me siento en este espacio y cuando necesito así como que incrementar esa conectividad con mi lado femenino, ahí les estoy hablando, ¿no? A ellas, porque yo digo, a ver, ustedes que ya pasaron, ya vivieron, ustedes mujeres sabias, ilumínenme, ayúdenme a conectar con esto, ¿no? A sanar, porque a veces efectivamente no te llegan las palabras, simplemente a veces está la emoción, pero como ellas siempre están dispuestas a, y uno también abierto a mente, corazón, fluyes, y a veces con 5 minutos de desahogo, de escuchar, a veces lloras, y alguna vez mi esposo agarró y me dice, y bueno, ¿y tú por qué tanto lloras? Dice, ¿y ahora qué te pasó? Y digo, déjame, le digo, es que estoy sanando, y me dice, chido, ok, bueno, está bien, me voy, se dio la media vuelta y se fue, ¿no? Pero al final ahora hago eso, o sea, antes, como dices tú, yo no me permitía llorar, porque llorar es de débiles, y las mujeres somos machas, aguantamos, somos guerreras, y si tú muestras esa debilidad, el hombre va a venir y va a abusar de ti, el hombre va a venir y no te va a respetar, y entonces dices, que impotencia a veces, porque hace rato venía igual leyendo situaciones, historias de amigas, y efectivamente, o sea, una cosa es estar escuchando todo lo que te están diciendo. Yo lo sé que desde el amor tus padres siempre quieren lo mejor para ti, pero a veces también te van inculcando esos miedos o irte como diciendo, ok, mujer, mal, mejor compórtate como hombre porque ahí vas a estar bien, vas a estar segura y así te vas a mantener. En este caso, Mao, tú, ¿qué historia tienes en tu transgeneracional? ¿Alguna historia que sí, o sea, que dices, híjole, esto es lo que, independientemente de lo que ya nos tocó vivir en esta vida, pues es traer esa maletita ahí atrás, que a veces también es algo que tenemos que ir descubriendo? Bueno, yo creo que como la mayoría de las mujeres tenemos historias de abusos en el transgeneracional. Históricamente el femenino ha sido muy vejado. Lamentablemente, incluso nosotras como mujeres encargadas de la educación de los futuros hombres, hemos malinterpretado al femenino, quitándole poder,
Y eso, bueno, se ha reflejado en la historia y mucho más antes, en donde quizás las mujeres no tenían tanta voz como pueden tener el día de hoy. Las mujeres Claro. Antes estaban sometidas porque sentían que dependían completamente de su esposo. Entonces ellas eran única y exclusivamente la ama de casa. Entonces, como el esposo es el proveedor, el esposo es el que dirige, el que manda. Y muchas mujeres, estoy segura que la gran mayoría de las abuelas, las bisabuelas, siempre hay historias de abuso, historias de maltratos. Creo que todas cargamos con un poquito de eso en el transgeneracional. Evidentemente cada quien con sus particularidades, porque creo que todas las almas son sabias y elegimos un tipo de familia, un clan familiar, porque tenemos muchas de esas cosas que trabajar. Además, los que venimos, como quien dice, adelante, siempre tenemos la oportunidad de sanar todo ese linaje. Y es una bendición cuando podemos reconocer que todos nuestros antepasados, hombres, mujeres, hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían en ese momento. Entender que nosotros estamos en la posición que estamos dentro de nuestro clan familiar por una razón correcta y perfecta, y que tenemos la posibilidad de sanarnos no solo a nosotros, sino sanar sus memorias y ofrecerle a nuestros hijos, a nuestros nietos y nuestros bisnietos un clan un poco más sano, más consciente, que al final del día es el propósito real de esta experiencia humana. No solo sobrevivir, tener cosas, conseguir logros, títulos. Estamos aquí para recordar quiénes somos. Y parte de recordar quiénes somos es integrar nuestras energías, integrar nuestra dualidad, las luces y las sombras, nuestro femenino y nuestro masculino, encontrar ese equilibrio que nos mantenga en un centro, sin ir como un péndulo, desde el extremo femenino al extremo masculino. Y es una tarea de todos los días. Evidentemente, conocer nuestra historia ayuda muchísimo a desbloquear algunas memorias, pero creo que el día a día te lo va mostrando. La meditación no es solamente sentarte 20, 30 minutos en silencio. La meditación es poder observar tu mente como libre de juicios en todo momento. Ser un observador imparcial de tu propia mente en todo momento. Y cada vez que te venga una situación particular, cuando una persona te irrite, cuando una persona te incomode, cuando un comentario te moleste, decir, ya va, ok, me hago responsable. ¿Qué me quiere mostrar esto de mí? E ir más atrás, porque nunca estamos molestos o nunca estamos tristes por la razón que creemos. Siempre hay algo más atrás. Y como bien dices, el transgeneracional es súper importante. Hay muchísimas historias que las mujeres venimos cargando, pero creo que desde la responsabilidad individual y la conciencia podemos sanar cualquier cosa. Porque si bien es cierto que el transgeneracional nos hereda algunos conflictos, algunas oportunidades de trabajo, también nos da una fuerza. Y eso es lo que nosotros conscientemente podemos elegir tomar, decirles con amor a nuestras abuelas, a nuestros ancestros, tomo tu fuerza, honro tu camino, pero elijo hacerlo diferente. No mejor, no peor, diferente. Y creo que esto es fundamental para todo en la vida, para cualquier área de la vida es fundamental. Honrar a nuestros ancestros, honrar nuestro pasado, honrar nuestro linaje, pero elegir hacerlo diferente. Trazar nuestro propio camino desde la conciencia, que vamos a cometer errores, para eso estamos aquí. Un niño no aprende a caminar sin caerse un pocotón de veces, y eso no lo detiene, se sigue levantando y sigue dando, sigue intentándolo. Eso es lo que nos corresponde hacer acá, tratar de cada día ser más consciente y poner un pie delante del otro. Es todo lo que requerimos, desde el mayor amor que podamos, y tratando de integrar eso, nuestras luces, nuestras sombras, nuestro femenino y nuestro masculino. Ay, no, pues definitivamente, ahora sí, me gustó eso, es honra tu transgeneracional,
pero elige un camino diferente. Qué bonito, y me voy quedando con palabras claves durante este live. Otra palabra clave que me queda es la confianza, y creo que es algo que hoy en día lo sigo trabajando, porque a pesar de que luego me dicen, oye, es que tú te ves muy confiada, te ves muy segura, como si no te dieran miedo a hacer las cosas, o sea, cosas nuevas, ¿no? Y digo, si supieran que por dentro sudo, si supieran que me empiezo a generar como cierta ansiedad, por eso mismo, pero al final trabajo todos los días conmigo, me felicito, o sea, parece mentira, pero cuando no estamos acostumbradas a darnos nuestro valor, y cuando lo empezamos a hacer, o sea, yo recuerdo que escribí y me dediqué una carta, me puse a llorar y así de que ya después dije, bueno, ¿y por qué, no? Pues porque nunca lo había hecho, siempre había dependido de un factor externo, ¿no? Y que cuando vengo y yo soy la que me digo cosas bonitas, y cuando vengo y yo me perdono por yo misma a veces tratarme de cierta forma, pues, autoexigente, me juzgo, pues obviamente me doy ya esos espacios de poder sanarme, tener esa conversación interna, se siente muy bonito, y todo esto, ¿no? Y bueno, algo que también dijiste, ¿no? La meditación. Creo que a mí también fue algo que me ayudó mucho, más bien en mi camino, por una meditación, una invitación de una amiga a una meditación, fue que empecé este camino de la espiritualidad, ¿no? Y empezar a entenderme, porque pues a mí me decían que de niña, que era rara, que estaba loca, porque a mí me encantaba ir a la iglesia. Y más que ir a ver a los santos y demás, el momento en el que a mí me llenaba y me causaba cierta emoción era cuando yo escuchaba los cantos. O sea, era algo que me daba mucha paz. Y cuando daban esos minutos de orar, ¿no? O sea, que te quedabas en silencio y tú hablabas. Y yo recuerdo que decía, ¿y qué tengo que decirle? Dios, ¿qué te tengo que decir? ¿Cómo te hablo? O sea, no saber de niña, pero yo disfrutaba estar, ¿no? Y que al final, o sea, luego te decía, no, pues eso está mal, ¿no? O sea, en vez de orientarte, pues luego te decía, tienes que hacer esto, ¿no? O sea, como que te enseñaban un solo camino y de ese camino no te puedes salir, ¿no? Digo, yo hoy en día disfruto practicar la espiritualidad, meditando, a veces haciendo yoga, leyendo, escuchando música, pintando, bailando, o sea, todo lo que me haga sentir bien con esto es como que es una manera de expresar. En tu caso, Mao, ¿cuáles como tus actividades principales para poder trabajar esta parte bonita de la espiritualidad? Bueno, gracias a Dios he tenido la fortuna o la oportunidad de conocer diferentes herramientas. Pero básicamente mi sadhana, por decirlo de alguna manera, es el yoga y la meditación. Eso es infaltable en mi vida, y como te digo, la meditación no solo entendida como un momento del día en el que me siento en silencio, sino entendida como conciencia plena. Es observar mi mente en cada instante. Evidentemente, el ego es más fuerte, los pensamientos son muy rápidos y muchas veces uno se encuentra que va así caminando y resulta que te hiciste toda una historia y estás atrapada en un círculo mental. La importancia de estar atento, es decir, ok, ya va, porque yo estoy en este círculo de pensamiento. Salgamos de ahí, ¿dónde estoy? Una simple respiración puede ser una meditación. El disfrutar el aire que entra en tus pulmones y exhalar, permitiendo que tu cuerpo se relaje. Solo ese pequeño hecho, ese pequeño acto es capaz de traerte al presente. Eso forma parte de la meditación. Entonces, mi día a día se basa en eso, tratar de practicar yoga con la frecuencia que pueda, en mi práctica personal, más allá de las clases que imparto, y la meditación. Tanto sentarme en el mat, en mi cojín de meditación, hacer diferentes estilos de meditación, como estar en presencia plena la mayor parte del tiempo que pueda.
Además de eso, amo orar. O sea, yo siento que hablar con Dios es fundamental. Yo ahí me río, lloro, de todo. A mí me pasa con mi hijo lo que te pasa a ti con tu esposo. Yo a veces estoy así en el cuarto y estoy llorando y mi hijo se queda viéndome y me dice, mami, ¿estás bien? Sí, hijo, estoy bien. Ok. Y se va, porque ya sabe que estoy en mi espacio. De hecho, es muy lindo porque mi bebé, él como que me cerca, así como que nadie se acerque que mi mami está meditando. O sea, él no deja que nadie que perturbe ese espacio. Mi mamá es una mujer muy, muy creyente, tiene una fe extraordinaria. Tan solo escucharla rezando, porque mi mamá es católica, es algo que conmueve. Por eso, aunque mi camino no sea el catolicismo per se, creo que todos los caminos llevan al amor, siempre y cuando esa sea tu verdadera intención de corazón. Y pues de mi mamá tengo la fortuna de aprender esa fe inquebrantable. Es una mujer que de verdad confía en Dios. Y eso es fundamental. Yo lo he aprendido con el tiempo, con la vida, con las vivencias, con cada momento oscuro en donde viene Dios y pone un ángel y enciende una chispa, una luz que me alumbre el camino, demostrándome siempre que me sostiene, que no soy yo la que tiene que resolver, no soy yo la que tiene que saber qué va a pasar, que hay algo más grande que yo que me sostiene. Y eso ha ido generando esa confianza bonita. Entonces, orar también es parte de mis prácticas espirituales. Quizás no lo hago de la misma forma que lo hace el catolicismo, que lo hace mi mamá con ese tipo de oraciones, pero sí hablo con Dios casi que durante todo el día. Eso, creo que esas son mis cosas más importantes de la espiritualidad: meditación, yoga y orar. Ay, no, pues dijeran, así que tómenlo como un tip si lo quieren empezar a aplicar como un hábito, y recuerden, no autoexigirse. Pueden empezar pasito a pasito, porque pues esto requiere también de tiempo, o sea, no es algo que ya me pongo y es vida, ¿no? Queremos ver, en la meditación, yo recuerdo que es algo muy interesante de cómo lo abordas, ¿no? La meditación es hacernos conscientes de esos pensamientos, o sea, estar observando a nuestra mente, a ver, ¿qué estás pensando? ¿De dónde viene esto? Porque muchos luego dicen, es que la meditación no me puedo desconectar de mis pensamientos. Y yo, pues es que eso es imposible, ¿no? O sea, simplemente es empezar a no desconectarte, al contrario, conectarte sin que te genere, e incluso si te genera ciertas emociones, como que hay mucha gente que se empieza a desesperar, o sea, no soporta, y todo eso también te está dando una información, nada más que hay que saber aterrizar todas las vivencias que te puede dar una oportunidad como meditar. Pero siempre yo les digo, pues empiecen con 1 minutito, 3 minutitos, y así le van a ir aumentando. Digo, porque pues si es una práctica que no está en ti, pues obviamente de un día al otro, pues lo vas a sentir raro. Habrá gente que, no, hombre, enseguida dice, wow, ¿por qué no empecé a meditar esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Llevar esta práctica, porque me da tanta paz, me da tanta tranquilidad, me siento bien, y pues bueno, pero todo llega en el momento indicado. Y bueno, Mau, en tu vida, ¿cuál ha sido la mujer que más te ha impactado? O sea, que más te ha dicho, ella me ha edificado. Digo. Yo creo que fundamentalmente mi mamá. Sí. Mi mamá es mi pilar, mi base, mi columna, en todo sentido. Estoy de verdad infinitamente agradecida por mi alma y por su alma de habernos elegido para esta experiencia humana, porque mi mamá ha sido fundamental. Después de allí hay muchas mujeres maravillosas en mi vida que lo agradezco infinitamente: mis abuelas, mi tía, que en paz descanse, amigas. De verdad creo que tengo la fortuna de contar con mujeres extraordinarias que han estado conmigo en las buenas, en las malas y en las peores. Creo que cuando uno abre su corazón, de verdad, la gente bonita llega.
la gente que resuena contigo. De hecho, bueno, el grupo que nosotros tenemos es un ejemplo de eso. Sí. Ahí cualquiera se siente mal y siempre sale una de nosotras, hey, ya va, espérate, tranquila, pasa esto. Creo que las mujeres unidas en comunidad podemos hacernos mucho bien. Los círculos de mujeres son extremadamente sanadores. Conversar con otra mujer y ver que no solo lo que sientes tú es único, o sea, hay otras personas que han vivido lo mismo, hay otras mujeres que se sienten igual, que han pasado cosas similares, y sentirte apoyada, sentirte contenida es algo extraordinario y profundamente sanador. Yo tengo de verdad la fortuna, como te digo, de tener mujeres extraordinarias a mi alrededor. De hecho, un ejemplo es que en mi casa el internet no quería funcionar y hablé con mi cuñada y no, vente para mi casa. Entonces, eso es contar con esa red de apoyo como mujeres cuando nos atrevemos a vernos como hermanas, Claro. sin nada más. Claro. Y ver lo bonito de nuestra energía, de que somos diferentes y con eso nos complementamos, nos hacemos más fuertes. Sí, definitivo, y así como tú, yo igual, mi mamá, después de escuchar varias veces su historia de vida, digo, qué mujer más amorosa, qué mujer tan valiente. Y yo le digo, mami, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Siempre le digo eso, ¿no? Pero sí, definitivamente yo también, cuando dices tú decides abrirte a recibir la ayuda, hacer desde el amor, contar tu verdad. Las mujeres son así como que wow, y no quiere decir que también haya hombres que te den ese apoyo, pero en las mujeres es algo muy... Yo digo, o sea, he visto milagros a través de ellas, ¿no? Incluso de ir caminando, sentarme en una parada del camión y que llegue justamente una mujer con esas palabras que en ese momento yo necesitaba escuchar, ¿no? Y decir, wow, o sea, ¿cómo es que te mandan a alguien en ese momento que nada tiene que ver contigo aparentemente, ¿no? Pero es una mujer que a lo mejor tenía ese propósito en su vida, ¿no? Y también porque vio en ti algo que ella ya vivió y ya pasó, como decías en el inicio, y por eso te puede entender. Y también es muy importante tener esta red de apoyo, ya sea amistades, ya sea en círculo de mujeres. ¿Por qué? Porque al final luego, a mí me ha pasado, cuando alguien se atreve a hablar, dice, yo me daba vergüenza decirlo, me daba vergüenza expresarlo, pero hoy, así tal cual las palabras que tú utilizaste, así me siento, esa es mi historia. Y entonces le das ese valor a esa persona de también y darle su turno, de que cuente su historia. Y ya se siente en compañía, porque muchas veces por el temor a ser juzgadas, no nos abrimos. No levantamos la manita de ellos si quisiera hablar, ¿no? Decir lo que siento. Y muchas me dicen, es que yo no soy como tú, ni tengo el conocimiento, y no importa, o sea, tú di como te nazca, como te salga. Aquí son tus palabras, y todo lo que es contado desde el corazón es perfecto, y es la oportunidad para en conjunto sanar. Y pues bueno, para ir cerrando esta plática, porque ha estado muy buena y me ha encantado, y aquí yo creo que igual que Mao, puedo estar un ratote platicando de experiencias. Ya dentro de todo esto y que nos has platicado, quién eres, cómo has vivido, cómo has afrontado, qué herramientas ocupas día a día, ¿qué es para ti ser mujer hoy, Mao? ¿Qué es para ti? ¿Qué representa esto de ser mujer? Para mí hoy ser mujer representa amar incondicionalmente, representa ser creatividad, ser una vasija contenedora, por decirlo de alguna manera. Representa tener el valor de permitirme ser vulnerable, tener el valor de expresarme, tener
la claridad para aceptarme con mis luces y mis sombras, tener la conciencia de que soy responsable de mis creaciones y que mi trabajo es continuo, que soy un proyecto en continua evolución. Para mí ser mujer hoy en día es encontrar el equilibrio entre mi femenino y mi masculino. Es honrar que soy mucho más que un cuerpo físico y seguirlo trabajando día a día. Hoy trabajo en quitar todas esas capas de creencias limitantes que desde el transgeneracional o culturalmente he venido asociando con lo que representa ser mujer y permitirme conectar con la esencia de esa energía, que es maravillosa, es creadora, es fuente de vida. Así veo a la mujer y la energía femenina el día de hoy, con mucha, mucha fuerza creadora, con un amor que se desborda, que es capaz de sostener al mundo y hacerlo brillar. Ay, muy bonitas todo lo que nos dices y sí, creo que somos eso, somos esa fuerza de poder crear y de reeducar y de contener todo desde el amor, porque eso somos. Incluso hasta en esos hombres también ayudarlos a que encuentren en ese camino, ¿no? Porque también en ellos está el amor como seres humanos que somos. Y pues crear... la energía femenina también está en ellos, solo que he estado mucho más castrada. Si nosotras siendo mujeres hemos tenido dificultades para integrar nuestro sagrado femenino, a los hombres se les hace mucho más complejo, por eso para ellos es más difícil expresarse, es más difícil buscar ayuda, conectar con la espiritualidad y con su esencia. Pero creo que las mujeres que hemos encontrado, por decirlo de alguna manera, el equilibrio o herramientas para integrar nuestras energías, podemos acompañarlos, a todos los hombres que tengamos alrededor, y a apoyarlos a ver que son mucho más que lo que les contaron que tenían que ser. Así es, y también ellos a empezar a hacer esas paces con esa energía femenina, porque pues vivimos en este universo que es dual y no lo podemos evitar, y aquel que reniegue de eso, pues obviamente hará que su realidad se vuelva un poco más caótica, pero poco a poco, pues a través desde nuestros caminos, trincheritas, casitas, desde donde nos toque estar, pues vamos a ir creando esas conciencias, ir poniendo ese granito de arena para que en algún momento el mundo tenga la conciencia plena y haya algo muy diferente a lo que estamos viviendo en nuestra actualidad. Pues Majo, sí. Me encanta tu energía, gracias por estar aquí hoy. Yo recuerdo desde la vez que, así como hace rato comentaba Mao, nosotros estamos en un grupo de mujeres encabezadas por nuestra coach espiritual Andrea Roa. Ahí incluso, pues sí, cuando a veces, por más iluminadas que pudiéramos andar, a veces tenemos también nuestros bajones, ¿no? Sí. Recuerdo que alguna vez Mao escribió algún mensajito o algo y le contesté, pero la conversación fluye o las palabras que dije, siento que si fuera, o sea, fácil, si yo estuviera ahí, pudiéramos tratarnos más nombres, seríamos compis, seríamos cuatachas, porque se siente una energía muy, muy, muy bonita. Entonces agradezco el día de hoy que hayas estado aquí conmigo a distancia, pero pues sé que estamos así conectadas. Gracias por tu presencia, honro tu esencia y pues bendigo tu camino de mujer, y a donde vayas y a lo que hagas, sé que siempre vas a ir iluminando con esa luz que tú tienes tan única y radiante, mi querida Mao, ¿sale? Pues dinos y compártenos tus redes sociales para que igual te puedan seguir, para que vean luego este videíto, y pues bueno, dijeran yo al rato igual las etiqueto. Y pues bueno, ahora sí, antes de cerrar este capítulo, algunas palabras que quieras decirnos antes de irnos.
Bueno, nuevamente muchas gracias, Oli. Así como comentas, ese día yo estaba en uno de esos momentos en que necesitaba que me contuvieran y que me recordaran la esencia de lo que hago, y saliste tú en mi auxilio con unas palabras muy lindas y también sentí eso, una energía muy bonita. Por eso cuando hiciste la propuesta, pues no dudé en incluirme en este proyecto tan bonito y amoroso que haces. Creo que tu luz es extraordinaria, que tienes mucho por compartirle al mundo y que estos espacios dan la oportunidad a muchas personas, las que correspondan, para que entiendan que el camino no está pavimentado, que no hay rosas y pétalos en cada andar, pero que se puede construir ese camino, que lo puedes hacer por muy complejo que parezca, que habemos personas que tenemos quizás 2 pasitos más adelante y que con todo el amor del mundo estamos dispuestas a compartir esos 2 pasitos que hemos dado para ayudar. Y es que generes estos espacios para hablarle a esas personas, para compartir nuestros caminos y ayudarles a recordar que nada, sino que se construye día a día, me parece extraordinario. Mil gracias por esta oportunidad, espero que sea solo la primera de muchas. Me encanta de verdad conversar contigo. En algún momento de verdad tienen que conversar con Oli a nivel de canalización angelical, porque es extraordinaria, sus canalizaciones son muy, muy lindas, de verdad llegan al alma. Y nada, mis redes sociales, Maoli Ramos C, en Instagram principalmente, y ya bueno, acopiando valor para incluirme en el mundo de YouTube. Ya te comentaré cómo me va. Claro que sí, vas a ver que te va a ir muy bien, y dijeran en lo que te podamos apoyar, pues ya sabes, aquí andamos nosotros dando, no nada más en este camino espiritual, también en las herramientas digitales, lo que se pueda, todo sea por apoyarnos, porque todos hemos pasado desde el inicio. Y aquel que diga, es que es fácil, que bueno, para ti fue fácil, pero no todos se nos facilitan ciertas cosas. Entonces, no importa, así que aquí estamos. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí, por confiar en mí. Gracias a todos los que se estuvieron conectando en esta transmisión. Por ahí nos dejaron mensajitos, nos han estado dejando comentarios. Por aquí veo que nos dicen gracias por la oportunidad de compartir esta información tan especial, de Carinitos-Mili. Felicitaciones a ambas por abarcar estos temas de conexión de la energía femenina, de Jose Liber. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en este espacio compartiendo también, porque su energía se siente. Gracias a todos y Dios los bendiga, que ahora sí, que la luz del universo siempre los lleve por el camino de su alma, que se reencuentren. Y definitivamente, Mao, vamos a hacer otro, hablando de otras cosas próximamente, y ahí por ahí estaremos coordinando fechas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un siguiente video. Chao, Mao. Besito. Bye. Bye.